número 6 del 1 al 21. Bueno, la idea es abarcar toda esta porción sobre el nazareato. Vamos a titularla La ley del nazareo. Esta es la prédica número 7 de nuestra serie expositiva consecutiva. Y vamos a dejar el tema que aparece al final, el de la bendición sacerdotal, hasta el final, ¿sí? Bueno, hasta la otra semana mejor, para concentrarnos y sacar el mayor provecho a esta porción. Bueno, estaremos haciendo lectura del texto a lo largo de la enseñanza, entonces permítanme hacerles una introducción. Esta ley del nazareo también se conoce como voto de nazireato, nazareo y nazireato. Es un oráculo del Señor, ustedes se dan cuenta, desde el versículo 1, el Señor habla a Moisés, el Señor le da una indicación a Moisés para que dijera a los israelitas lo que debían cumplir, aquellos de entre el pueblo que quisieran hacerle un voto al Señor. Ya en Levítico 27 vimos los votos, y en los votos que aparecen en Levítico eran como dádivas. ¿Se acuerdan que alguien quería ofrecer un animal de su ganado, un terreno, una casa? ¿Sí? En esta ocasión no está hablando de la entrega de una dádiva material, sino de la persona como tal, ¿sí? La persona quiere consagrarse de manera especial y personal ante el Señor. Ese era el voto del nazareo, o sea, una consagración pero de la misma persona. Bien pudiésemos colocar esto al lado de aquel tema que vimos de los votos en Levítico 27. Bueno, cuando estemos leyendo el texto vamos a darnos cuenta que el Señor aquí no da indicaciones de qué es lo que ellos hacen. Lo único que nos muestra son dos cosas. Lo primero que nos muestra es aquello de lo que debían abstenerse. O sea, el voto consistía en que no debía hacer tales cosas. ¿Sí? Eso lo veremos en el primer punto. Un apartamiento de placeres comunes. Y lo otro que aparece en el texto es el ritual que debían cumplir cuando terminaran el periodo de consagración. Eso significa que el que hacía ese voto se entregaba al Señor de manera especial, se dedicaba a Dios, pero él colocaba un plazo. Por decir algo, voy a estar consagrado mes y medio, año y medio, 5 años, lo que fuera, ¿sí? Vamos a estar viendo algunos ejemplos bíblicos de esto, pero básicamente hay un periodo de consagración. Cuando se acababa ese periodo, entonces él debía hacer un ritual para terminar su consagración. Ya. Eso es lo que habla el texto, eso lo veremos en el segundo punto, o bueno, en la segunda parte del capítulo, cuando habla del término, ¿no?, del periodo. Y en un segundo punto de nuestra enseñanza veremos las aplicaciones para hoy, como acostumbramos. Bueno, comencemos. Primer punto, un apartamiento de placeres comunes. Leamos versículos del 1 al 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre o una mujer haga voto especial, haciendo voto de nazareo, para apartarse para Jehová, se abstendrá de vino y de cerveza, no beberá vinagre de vino ni vinagre de cerveza, ni beberá algún licor de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato no comerá de todo lo que se hace de vid de vino, desde las semillas hasta el ollejo. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento para Jehová, será santo. Dejará crecer el cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará con ellos cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza.
Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Amén. Démonos cuenta en el versículo 2 algo muy especial, y es que este voto lo podía hacer cualquiera, hasta una mujer. Y es importante decirlo porque pues hasta este momento donde vamos, no hemos visto que la mujer sirva en el tabernáculo más allá de la confección de las telas. ¿Se acuerdan? Que muchas mujeres ayudaron a la confección de las telas del tabernáculo cuando ofrendaron sus espejos, ¿se acuerdan? Para hacer el lavacro. Pero como tal, no hemos visto un servicio directo de la mujer en el tabernáculo, pero aquí vamos a ver que una mujer podía hacer este voto, un hombre también de cualquier tribu, que es otro detalle particular, porque hemos visto que el único que tenía autorización para servir en el tabernáculo eran los levitas, pero aquí nos da a entender que cualquier hombre de cualquier tribu podía hacer ese voto al Señor, y era un voto personal, que significaba que la persona se dedicaba a Jehová, como dice en la 60, por esa versión dice apartarse para Jehová. Esto siempre ha sido popular, ¿no? Que haya gente que quiera hacer una entrega especial a los dioses, como un voto. En todas las culturas ha habido ese tipo de expresiones. Aún todavía hay personas que dicen: es que yo soy dedicado a Santal, ¿sí? O yo fui dedicado cuando niño a la Virgen tal, ¿sí? O sea, todavía vemos eso. Hay personas que voluntariamente dicen: no, yo hice un voto de pobreza, voto de silencio, voto de castidad, voto de lo que sea. Todavía se ven votos similares a esto. Pero hay un inconveniente. Ustedes y yo nos hemos dado cuenta a este punto que en las Escrituras incluso lo que es voluntario y espontáneo está reglamentado. O sea, vimos en Levítico, si alguien quiere darle una ofrenda voluntaria de libación, de oblación, una ofrenda de paz, tiene que hacer esto, esto y esto, ¿sí? O sea, ni siquiera porque yo quiera hacer algo voluntario puedo inventarme algo. Lo mismo pasa acá. Si alguien hace un voto para dedicarse al Señor, él no se va a inventar su régimen. Y hoy día, ¿qué encontramos? Muchos creyentes que hacen un voto a Dios especial y dicen que se abstienen de un montón de cosas o hacen tales cosas, pero todo eso en realidad es de su propia imaginación, porque Dios no ha ordenado eso. Entonces, dense cuenta, el nazareo o la nazarea no podía inventarse de su propia imaginación un estilo de vida particular. Es que yo hice un voto y estoy consagrado a Dios, por eso me he visto de amarillo con azul. O por eso es que mi falda debe ir hasta el tobillo, o la camisa siempre tiene que ser manga larga porque yo hice un voto a Dios de que... Sí, o sea, no podemos, así como en ese tiempo no podían ellos inventarse algo a su manera. El Señor mismo dice cómo es. ¿Qué debía hacer alguien que quería consagrarse al Señor? ¿Qué debía hacer? Entonces el Señor le señala textualmente lo que debía abstenerse dentro del tiempo que se había propuesto. O sea, si yo me quiero consagrar al Señor unos 7 años, unos 7 meses, unos 15 días, ¿sí? Bueno, en ese tiempo que estoy haciendo esa promesa como entre Dios y yo, ¿sí? Como entre Dios y yo, haciendo esa promesa, entonces yo me debo abstener de ciertas cosas. Como yo estoy queriendo consagrarme al Señor, es algo espontáneo mío, es algo libre. Nadie me está obligando, la persona misma quiere hacerlo. Entonces, durante el tiempo que ella quiso hacerlo, entonces tiene que abstenerse de ciertas cosas. Esto, hermanos, es una gracia maravillosa, porque cualquier hombre o mujer de cualquier tribu tenía la oportunidad de tener una relación más íntima con Dios. Es una oportunidad única y estaba abierta a cualquiera. Maravilloso. En el Antiguo Testamento, donde dicen algunos que solamente impera la ley. No, aquí vemos la gracia. ¿Qué vimos que se debe abstener el nazareo? Bíblicamente, textualmente, hay 3 cosas de las que debe abstenerse, o las que debía abstenerse el nazareo. ¿Cuál era la primera? Dice: vino, sidra, vinagre de vino, vinagre de sidra, licor de uvas, uvas frescas, pasas,
en fin, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo. ¿Sí? Esta prohibición incluía bebidas fermentadas y alcohólicas. ¿No les recuerda esto a otra ley antes? Levítico 10, 9. ¿Se acuerdan cuando murieron Nadab y Abiú? Cuando ellos mueren, el Señor les dice: los sacerdotes que estén sirviendo no pueden tomar, ¿se acuerdan? Nada del vino, sidra, en fin. Interesante, ¿no? O sea, va a aplicarse al nazareo algo que se aplicaba solo al sacerdote, que estaba en servicio. Ya vemos la importancia que tiene el nazareo, ¿no? Sencillamente, hermanos, aquí esta versión dice sidra, esta versión que tengo, la SBT, dice cerveza. Interesante. Refiere sencillamente a abstenerse de cosas que no eran pecado en sí mismas, ni tampoco lo son todavía, sino que la persona, como está haciendo un voto voluntario por un tiempo determinado, él debe abstenerse de eso. No dice nada más, no dice que va a tener que hacer un recorrido de tantos kilómetros a la cumbre tal, o va a dar tantas vueltas a tal lugar, o va a levantarse a tales horas de la madrugada para tal cosa. No, nada de eso tiene esa abstinencia. Segunda abstinencia, ¿cuál era? No podía cortarse el cabello. Diríamos por acá, nada del otro mundo. No podía cortarse el cabello, dice la Reina Valera de Antigua, dejará crecer las guedejas de su cabello. O sea, era como, ¿cómo se dice? De cabello largo, trenzas. Ahorita veremos qué significaba el cabello largo en este contexto, ¿no? Sencillamente, aquí el pasaje del versículo 5 nos dice que el cabello tenía un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De santidad. Claro, todas las personas, los varones, tienen cabello corto. Esa ha sido la forma moral de presentarse un cristiano y incluso un judío en los tiempos antiguos. Pero cuando se encontraban con un israelita que tenía el cabello largo, ¿qué pensaban de una vez? Que era un nazareo. ¿Sí? Entonces el cabello largo en el nazareo era una señal de que esa persona tenía un voto de santidad, que estaba consagrado al Señor. ¿Sí? Era como una señal física de que estaba haciendo un voto. Así que la gente prácticamente debía ayudarlo, apoyarlo a cumplir los votos, ¿no? Porque si se encuentra con un israelita con el cabello así largo, no le iban a ofrecer vino y sidra porque ya sabían que estaba, ¿cierto?, en el voto. Tercera abstinencia, ¿cuál era? No podían acercarse a persona muerta. O sea, diríamos, en términos de hoy, no podría ir a una funeraria o a un cementerio. Así fuera los papás o los hermanos. ¿No les recuerda eso a otra ley antes? A la del sumo sacerdote. En Levítico 21 se había prohibido al sumo sacerdote que mientras estuviera en servicio se acercara a un cadáver. Otra vez vemos una similitud del nazareato con el sacerdocio. Insistimos, miren, la importancia del nazareo, que hasta se llega a comparar con el sacerdocio. Entonces nos damos cuenta, hermanos, en resumen, el nazareo debía guardarse de corrupción carnal y de cosas relacionadas con la muerte. Esto era parte de su voto de santidad y duraba mientras estuviera apartado al Señor. ¿Sí? Ya no hay más. Eso es lo único en que debía abstenerse. No está sumando llevar una carga de tantos kilos, vestirse de tal color. Solamente hay 3 cosas de las que ellos debían abstenerse. Luego en el versículo 9, leamos desde el 9 hasta el 12, dice: y si alguien muere súbitamente junto al nazareo, contaminará la cabeza de su nazareato
Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y hará expiación por él, por lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará a Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en ofrenda por la culpa, y los primeros días serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Este párrafo responde a la pregunta: ¿qué pasaría si el nazareo normalmente está un día cotidiano y muere alguien de repente al lado de él? O sea, él fue involuntario, él no fue a visitar a un familiar fallecido, sino que murieron a su lado. Esto, hermanos, eso era un poco pues improbable, pero en estos días era más normal porque el nazareo podía ir a la guerra. Entonces, si había guerra y pues moría alguien a su lado, ¿sí?, ya perdía también su purificación, su voto. Entonces, en caso de que alguien muera súbitamente a su lado, ¿qué pasaba? La consagración se contaminaba. Entonces él debía purificarse, y para eso, ¿qué debía hacer? Bueno, el día que pasara de contacto con ese cadáver, debía contar 7 días. O sea, a la siguiente semana se afeitaba la cabeza. Algo parecido que al ritual de purificación del leproso, ¿se acuerdan? Levítico 14. Al leproso, cuando ya se declaraba puro, se le rapaba todos los cabellos, pero lo único es que a él se le rapaba todo, incluyendo las cejas. Aquí solamente es la cabeza, porque la cabeza era el símbolo de santidad, el cabello. ¿Sí? Ahí está la importancia del cabello en el nazareo. Entonces, al séptimo día se afeitaba la cabeza, se rapaba básicamente, y al otro día, al octavo, llevaba 2 aves, fuera tórtola, fuera palomino, al sacerdote a la puerta del tabernáculo. Una de las aves era para expiación, ¿sí? Expiación, ¿por qué? O sea, ¿por qué se cuenta como pecado si fue súbito? Acordémonos que en la ley habían pecados por ignorancia o por inadvertencia o por hierro. Entonces, esto sí era pecado de todas maneras. Él había fallado a su voto. Mira la importancia de una promesa a Dios. O sea, uno le hace una promesa al Señor y uno hace algo, así sea involuntario, que la incumple, también está pecando. ¿Sí? Entonces, como la contaminación era considerada un pecado por inadvertencia, entonces la primera ave se usaba para expiar ese pecado. Y la segunda ave era para holocausto, o sea, era como una ofrenda de alabanza que se ofrecía sobre el altar. El nazareo también traía un cordero de 1 año para expiar la culpa. ¿Sí? Nuevamente, el tema del pecado fue de todas formas pecado. Él debía pues reconciliarse con Dios por haber incumplido lo que había prometido. Y mira algo particular de acá, versículo 12. Debido a que él le había prometido un tiempo de consagración y se lo interrumpieron súbitamente, él está yendo al tabernáculo para purificarse de su contaminación, pero también quedan anulados los días que ya han pasado. Versículo 12, quedan anulados. Eso significa que tenía que empezar desde cero. Ese día, cuando él hacía el ritual, digamos, había consagrado 6 años y habían pasado 4. Bueno, ese día empezaba de cero los 6 años. Tenía que empezar nuevamente por entero su nazareato. Suena estricto, pero para alguien que lo había hecho voluntariamente no era inconveniente, antes era mejor, porque es alguien que está haciendo un voto porque es piadoso, fervoroso al Señor. No lo iba a ver como que ya iba a acabar. No lo iba a ver de esa manera, porque el nazareato, como se dan cuenta, si se compara con un sacerdote, era un nivel de, si me permite la expresión, de cercanía con Dios,
incluso de respeto por parte de la gente, ¿cierto? Entonces, para ellos no habría esa carga de que, ay, otra vez empezar. Bueno, además nos damos cuenta que son 3 abstinencias: no tomar nada del fruto de la vid, no cortarse el cabello y no ir a donde haya un cadáver. No es más. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Versículos 13 al 20 dice: esta es pues la ley del nazareato, el día que se cumpla el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Levítico 6:14. Un cordero de 1 año sin defecto en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en sacrificio por el pecado, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y su presente y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su sacrificio por el pecado y su holocausto, y ofrecerá el carnero en sacrificio de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su presente y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá la cabeza de su nazareato a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará los cabellos de la cabeza de su nazareato y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después tomará el sacerdote la pierna cocida de carnero y una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que sea rasurado el cabello de su nazareato. Y el sacerdote lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna de la ofrenda. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que haga voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que su mano alcance, según el voto que haga, así hará conforme a la ley de su nazareato. Amén. Bien, vimos en este párrafo anterior qué pasaría si incumple su voto involuntariamente. Básicamente, que muera alguien a su lado sin él haberlo previsto. Y ahora, eso que acabamos de leer, el párrafo final, que vendría siendo la segunda parte del capítulo, o por lo menos de la porción del nazareato, habla es qué hace el nazareo cuando cumple el plazo. Sencillamente, él había dicho que eran 6 años, que eran 3 meses, que eran 15 días, y ya se cumplió el tiempo. Entonces, cuando ya se cumpliera el tiempo, hacía esto, ¿sí? Era el ritual que debía hacer cuando ya se cumplía el plazo de consagración, el tiempo determinado para su voto especial. ¿Qué hacía? Iba a la puerta del tabernáculo, llevaba un cordero de 1 año en holocausto, una cordera de 1 año en expiación y un cordero por ofrenda de paz. ¿Sí? Eran sacrificios especiales. Todos estos son sacrificios de alabanza. Holocausto, expiación, ofrenda de paz. Eran ofrendas festivas, ¿sí? Como jubilosas. O sea, esos detalles muestran la adoración que hay en la vida de un nazareo, el gozo que rodea la vida de un nazareo frente al Señor. También la persona llevaba un canastillo. El canastillo tenía tortas de harina de alta calidad, amasadas con aceite, sin levadura, y llevaba también hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y además del canastillo y de los 3 animales que lleva, él también llevaba ofrenda voluntaria, cualquier cosa que quisiera llevar. ¿Se acuerdan que podía aceptarse vino? Bueno, esa es la libación. Libación es eso, el vino. La ofrenda voluntaria podía consistir un poco más de harina, quizás otro animal, en fin. Dice el 21 que es de acuerdo a sus recursos. El hecho de que el Señor añada cada una ofrenda voluntaria y libaciones demuestra lo espontáneo que es el voto. No solamente representa adoración y gozo, sino también espontaneidad. Todo esto lo quiso hacer la persona voluntariamente, entonces Dios le recibe a él una alabanza espontánea. Todas estas dádivas que trae el nazareo las ofrecía el sacerdote, pero démonos cuenta que son muchas cosas. Son 3 animales, una canasta con 2 tipos de comida, de panes, pues,
Y vemos ofrendas voluntarias, libaciones de vino, siempre era bastante, o sea, alguien de escasos recursos era difícil de pronto reunir todas estas cosas. Bueno, en la tradición judía, al darse cuenta de esto, se dio la oportunidad de que las personas con mejores recursos, mejores posibilidades, pagaran por los pobres. Y hay un ejemplo de eso en Hechos. Hechos 21, 24 y 26. El apóstol Pablo hizo el voto de nazareato solamente para demostrar a los judíos que no estaba incumpliendo la ley. Entonces hizo su voto, ¿sí? Se rapó la cabeza y todo lo que vemos acá lo hizo Pablo y le pagó el voto a unos hermanos judíos que iban a hacer eso, ¿sí? unos judíos que iban a hacer el voto de nazareato. Esto está en Hechos 21, 24 y 26. Esto no es de ninguna manera una insinuación de que el voto de nazareato todavía está vigente, que a esta altura un cristiano haga voto de nazareato. El pasaje está, el contexto es Pablo tratando de demostrarle a los judíos que tanto lo odiaban, que él no estaba hablando en contra de la ley de Dios ni del templo. Pero como vemos en Hechos 22, eso no les sirvió de nada, porque antes dijeron que los que había llevado a hacer el voto eran gentiles y los gentiles no podían ir al templo, entonces que Pablo había profanado el templo. Pero bueno, eso es otra historia. Cuando llegaba el nazareo al tabernáculo, el sacerdote ofrecía sobre el altar sus ofrendas, ¿sí? Luego el nazareo afeitaba su cabeza, porque recuerden, el cabello era símbolo de la santidad de todo ese periodo de consagración. Entonces apenas terminaba su tiempo de consagración se rapaba, y ese cabello lo iba a tirar sobre el fuego, pero bajo la ofrenda de paz, porque la ofrenda de paz era el último de los sacrificios que se hacían. Luego tomaba la espaldilla del carnero, una torta del canastillo, una hojaldre del canastillo, y se las colocaba en las manos o en los brazos al nazareo. El sacerdote se las mecía. ¿Se acuerdan de la ofrenda mecida? Bueno, eso fue lo bueno de haber visto todo Levítico hasta para este punto. Hacía la ofrenda mecida. ¿Qué significaba la ofrenda mecida, hermanos? Que lo que se estaba meciendo iba a ser del sacerdote, ¿sí? Esto que estaba meciendo él ahí era la porción del sacerdote que estaba ministrando este voto. También añadía el pecho, también añadía las espaldillas y las porciones más suculentas de los sacrificios. Que ya saben que estas ofrendas eran cosa santa porque eran para el sacerdote y para su familia. Y bueno, cuando terminaba el ritual, ya la persona quedaba libre de las abstinencias, así que podía volver a tomar vino. ¿Y listo? Ese es el nazareato bíblicamente. Preguntas. Pastor, como dice el versículo 2, que el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto, ¿era una persona que ella misma decidía o que sea Dios el que le daba el permiso de hacerlo? ¿O esa persona misma decidía apartarse para Dios en ese nazareato? Sí, la persona misma, en cualquier momento. Sí, señor. La mujer también se rasuraba por el voto. Y al dejarse crecer el cabello, como dice que tenía que dejarse crecer el cabello, ¿también incluía la barba? O sea, no podía raparse la barba tampoco en ese tiempo de nazareato. No, la barba no se incluye, solamente la cabeza. Solamente la. Ajá. En el caso de las mujeres, pues en ese tiempo usaban el velo, entonces no era problema, el velo siempre estaba sobre ellos. ¿Se acuerdan cuando vimos el voto de el ritual de la ley de los celos? Y cuando la mujer se acercaba al sacerdote y le descubría la cabeza. ¿Sí? Ahí está, o sea, la mujer siempre usaba velo, siempre. Entonces, si una mujer estaba calva por el voto, mientras le crecía el cabello, pues no se iba a notar mucho porque estaba siempre por el velo. Pastor, en el 9, terminando el 9, dice que debían rasurar la cabeza en el seco.
algo especial que tenía que ser ese día, el séptimo día? Es como si en el séptimo día de haber incumplido el voto, la ley le exigía hacer eso. Sí, o sea, eso es un requisito de ley para dar por terminado o para empezar a purificarse de su contaminación. Al séptimo día debía cambiarse. Y al octavo, el ritual, o sea, había como algo legal y algo ritual. ¿Sí? El séptimo día y el octavo día eran importantes para que él pudiera purificarse, y si quería volver a empezar, bueno, no, si quería no, tenía que volver a empezar de cero, porque la ley pues le estipulaba eso, que sus días estaban anulados. O sea, si prometió 3 meses, no ni empezado, así ya llevara 2 meses y medio. Había que volver a empezar. Pastor, una pregunta. En Jeremías 35 habla de los recabitas. Yo había hecho un voto, era voto, y si ese voto había sido transmitido a generación tras generación. Buena pregunta, hermano. Y sí, me había olvidado mencionar a los recabitas. Bueno, la cuestión con los recabitas es que parece que ellos no eran israelitas. Parece que son descendientes del suegro de Moisés. ¿Se acuerdan que la familia del suegro se quedó a vivir con ellos? Que eran los... Ay, no recuerdo ahorita el nombre. Jetro, Adad, los ceneos. Caleb era también de esas tribus, y otros personajes de la escritura también eran de él. Jael, la que mató a Sísara, era cenea. Entonces no tiene que ver eso con el voto de nazareato, sino era más como un escrúpulo de la familia, ¿sí? Como una orden que dio el antepasado y los hijos la obedecieron. Algo más estilo gitanos, que los gitanos tienen sus propias formas de vivir y lo transmiten a sus hijos, y los que quieren conservar sus tradiciones las siguen obedeciendo, ¿sí? Es como un ejemplo más cercano que podría proponerles. Pero no tiene que ver con el nazareato, porque pues los recabitas parece que no son israelitas, y este voto vemos que está dirigido a los hijos de Israel, ¿sí? Por otro lado, el padre de él les dijo en el 35:6 de Jeremías que no tomaran vino nunca, ¿sí? Y que debían vivir en el campo, ¿sí? O sea, está añadiendo algo más que no hace parte del voto. Entonces no son nazareos. Bueno, ¿algo más? Listo, pasemos a las aplicaciones. Segundo punto. Y con eso terminamos. Tengo varias aplicaciones, hermanos. El caso más conocido de nazareos es el de Sansón. Jueces 13:5. El ángel se le aparece a la madre de Sansón y le dice: tu hijo será consagrado al Señor, nunca le pasarás navaja sobre su cabeza y siempre se abstendrá del fruto de la vida, ¿sí? Y obviamente se incluye el tema de los cadáveres. Eso significa que hay algunos casos en la Biblia de nazareos que eran de por vida, ¿sí? Acuérdense que el nazareato siempre tenía un límite de tiempo, pero hay por lo menos 2 casos en la Biblia de nazareos de por vida. Sansón era uno. Desde el vientre fue consagrado como tal, y él siempre mantuvo el voto hasta que pues Dalila lo rapó. Pero como él no había dado por terminado oficialmente su voto, cuando ya le volvió a crecer el cabello, el Señor volvió a respaldarlo, ¿se acuerdan? O sea, toda la vida fue nazareo Sansón. De todas formas, Sansón pues no es un ejemplo ni siquiera moral, ¿no? El hombre incumplió las 3 prohibiciones. Las 3 las rompió, ¿sí? Lo vemos participando de fiestas y tomando, lo vemos que, bueno, le cortaron el cabello,
y lo vemos yendo a cadáveres, hasta sacó un panal de miel, ¿se acuerdan de un león que estaba muerto? O sea, el hombre desobedeció las 3 únicas prohibiciones que debía tener un nazareo. También por eso Dios lo abandonó, cuando ya le faltaba la última, que era el cabello, ya por eso Dios se apartó de él por un tiempo, ¿sí? Bueno, en otros casos de nazareo está Samuel. Primera de Samuel 1:11, la mamá de Samuel, Ana, consagró a su hijo para el servicio del Señor. Samuel fue nazareo por muchos años. Algunos piensan que de por vida. Yo en lo personal lo dudo, porque lo vemos participando del banquete para nombrar a David, y también cuando mató a Agag. ¿Se acuerdan que lo despedazó al que Saúl le perdonó la vida? Entonces allá pues había muerto. Entonces parece que su voto dio por terminado en algún punto. Hay otro que también tuvo un voto de nazareo por toda la vida, Juan Bautista. Lucas 1:15. Gabriel le habla a Zacarías y le dice el régimen de vida de Juan. Y efectivamente, Juan de hecho hasta tuvo más abstinencias que un nazareo normal. El hombre se fue a vivir al desierto y llevó una vida de ascetismo, o sea, de apartamiento de social. Pues bueno, eso es un extra bíblico, pero era típico de esas personas en el tiempo de Jesús. Hay otros 2 casos que son probablemente nazareos, no hay certeza, pero es probable que lo hayan sido. José, Génesis 49:26, usa una palabra que dice que José es el consagrado entre sus hermanos, como si fuera un nazareo. Y la profeta Ana, de Lucas capítulo 2, verso 36. ¿Se acuerdan? Una anciana que desde que había quedado viuda iba al templo y ayunaba todos los días y servía en el templo. Cuando llevaron José y María al bebé, al niño Jesús, ella se alegró mucho. Dice, bueno, ella es probable que también tuviese el voto de nazareo. ¿Ven? No hay más. Esos son los casos bíblicos de nazareos. ¿Sí? Y pues vemos que alrededor de cada uno de esos casos hay respaldos de Dios muy especiales. Esta ley, hermano, la ley del nazareo, recordaba a los israelitas que ellos son un pueblo de sacerdotes. ¿Se acuerdan? Éxodo 19:5. Se había dicho: si ustedes oyen atentamente mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Luego dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Éxodo 19:5-6. Todos los israelitas eran considerados un reino de Dios de sacerdotes. Y vemos que entre los sacerdotes que tenía toda la nación, Dios tomó Leví para el sacerdocio y de Leví tomó a Aarón para el sumo sacerdocio. Pero el hecho de que hubiese una casta de sacerdotes no significaba que ellos, los demás del pueblo común, no lo fueran. Porque precisamente vimos que hay normas que rodean al nazareo que tienen ecos con lo que se le demandaba a los sacerdotes. El cabello largo, por ejemplo. El cabello largo del nazareo recuerda Éxodo 29:6. En Éxodo 29:6 dice que el sacerdote debía tener una diadema. ¿Se acuerdan? La mitra, la placa que decía Santidad Jehová, y también tenía una diadema. Bueno, el cabello del nazareo era como si fuera la diadema del sacerdote. ¿Sí? Entonces el cabello simbolizaba que la persona entregaba toda su vitalidad, toda su fuerza a Dios. Esa era la importancia del cabello, no era que el cabello en sí mismo tuviera el poder de Sansón y bueno, no tiene nada que ver. Los sacrificios que presentaba el nazareo recuerdan los sacrificios que hicieron los sacerdotes cuando fueron ordenados. Éxodo 29:1 y 2. Vimos que eran 3 tipos de animales, unas canastas, ¿se acuerdan? Eso mismo lo llevaban los sacerdotes el día que fueron ordenados. ¿Sí? O sea, ya estamos viendo 2, el cabello, el tema de los sacrificios que presentaban. Vemos la abstinencia del licor y del vino, ya lo miramos en Levítico 10.
que mientras estuvieran sirviendo ellos no podían tomar bebidas alcohólicas ni fermentadas. El nazareo tampoco. ¿Sí? O sea, es como si tuvieran una cercanía con Dios superior a la de un propio levita. Porque el levita podía ser de la tribu de Leví, podía ser un primo lejano del sumo sacerdote, pero no podía ser sacerdote. En cambio, el nazareo se le están aplicando cosas de sacerdote siendo hasta de otra tribu. ¿Sí? Entonces, esto recuerda que todo el pueblo era sacerdote, podían llegar a servir. Pero miren hasta dónde cayó Israel. Veamos Amós 2. Bueno, vayan y lo lean, Amós 2, 11 al 12. El pasaje muestra que Israel apostató de tal forma que despreciaba a los nazareos y los inducían a tomar. Ya les tenían fastidio. Como cuando hay un creyente que es consagrado y a los apóstatas o inconstantes les resulta odioso. Bueno, tal cual. Hermanos, abstenerse de los productos de la vid no era una abstinencia especial, más allá de un simple alejamiento de los placeres. ¿Qué es que miraba la gente cuando veía el fruto de la vid? El vino, lo que hoy día es la cerveza. O sea, ya nosotros sabemos por la libertad de conciencia cristiana que esas cosas no son pecado, pero tienen, de acuerdo a las culturas, un significado. Por ejemplo, para los israelitas de estos tiempos, eran símbolo de alegría, de gozo, de fiesta, ¿sí? A veces era símbolo de desorden, de placer, de borrachera, de promiscuidad. Dependiendo de la cultura, así era visto el licor. Como sea, se pedía al nazareo que se apartara de los placeres comunes. Es una forma de que el nazareo decir que el gozo de él no estaba en lo que normalmente una persona se gozaba, sino en Dios. O sea, el nazareo dice: yo me abstengo de esto porque esto no me llena a mí me llena es estar cerca del Señor. Es muy bonito, ¿no les parece? Y dense cuenta que este voto de consagración era el más sagrado que podía haber en Israel. Vimos votos antes, los votos de los bienes, de animales, ¿sí? Pero este es el más especial, hasta se le dedicó un capítulo entero. Y lo vemos que se le compara al sacerdocio. Pero eso no significa que el nazareo estaba alejado socialmente o tenía que cumplir reglas de ascetismo. No. El apartamiento que cumplía el nazareo solamente eran algunas cosas y no era una conducta fundamentalista ni radical. O sea, él no abandonaba sus responsabilidades familiares, ni laborales, ni sociales. Él seguía siendo un israelita normalmente. Solamente debía abstener de 3 cosas, y esas 3 cosas no iban a obstaculizar que él cumpliera su trabajo, que fuera esposo, que fuera padre, sí. Pero sí le daba la oportunidad de estar más cerca del Señor. Qué hermoso, ¿no? Para los días de hoy ya no existen nazareos, porque ya no está vigente el ministerio levítico. Hay una comparación entre los dos, y si alguien dice que hay nazareos hoy, entonces está diciendo que hay levitas hoy. Y si dice eso, está negando el libro de Hebreos, que textualmente dice que ya no hay más sacerdotes, sino solamente Cristo. También eso no tiene nada que ver con las corporaciones romanas de nazarenos. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene el nazareato para nosotros hoy, si ya no existen? Bueno, esto que leímos hoy nos recuerda, hermanos, que todos los hijos de Dios hemos sido igualmente consagrados por el Espíritu Santo y por medio de la fe. Ya no hay nazareos entre nosotros porque todos lo somos, en el sentido de que todos hemos sido consagrados por medio de la gracia del Señor. Así que el nazareato nos recuerda que nuestra piedad y nuestra gratitud no se expresan exclusivamente con palabras, sino también con santidad, con servicio, porque el cristiano tiene un llamado a abstenerse de cosas, lo que la Biblia le dice que se abstenga. ¿Sí? El nazareo era un creyente israelita que limitaba su propia libertad
para cumplir un voto al Señor, una promesa. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar o a abstenernos para honrar al Señor de manera especial? Eso es lo que nos enseña el Nazareo. Que Dios nos guarde de añorar beneficios y bendiciones especiales de parte de Dios de la manera más barata posible. Es decir, nos negamos a pagar el costo del discipulado y a abstenernos del menor número de cosas. Uno puede hacer votos a estas alturas, uno puede hacer votos, promesas al Señor. Hay creyentes que no irrespetan la libertad de conciencia de otros, o sea, no imponen sus cosas a los demás, pero ellos voluntariamente dicen que se abstienen de bebidas alcohólicas. Si ellos lo hacen de corazón para servir al Señor, sería como una similitud. Hay algunos que prefieren nunca cantar a nada ni a nadie que no sea el Señor, pero eso es algo personal. Eso se puede hacer hoy día todavía. Entonces, con esto en mente, hermanos, para terminar les digo esto. El nazareato anticipaba a Cristo. No estoy diciendo que Jesús hizo voto de Nazareo, no. Algunos dicen que sí, pero no tienen fundamento en ninguna manera. Vemos a Cristo en varias fiestas, hasta con los publicanos, ¿se acuerdan? Que fue criticado porque bebía. Cristo, la cena del Señor fue vino. ¿Cómo van a decir que era nazareo? De ninguna manera. En fin, sin necesidad de haber hecho el voto de nazareato, el Señor Jesús fue nazareo en el mayor significado posible. ¿Por qué? Porque es que Él es Dios y se despojó de su gloria divina, de su infinita riqueza celestial para tomar forma de siervo. Se abstuvo de su gloria divina, de su gran poder, para tomar forma de siervo. Y ahora nos trae gozo, santificación y vida en abundancia. Amén. Oremos.